Te damos la bienvenida al podcast del libro electrónico Introducción a la lectura universitaria, basado en la obra Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Curso financiado y adaptado para el libro por Asociación Rafael Ayau, ARA. Adaptado a audiolibro por UOMAC, la universidad en línea, www.uomac.net. Introducción. Este curso se ha elaborado para ayudarte a aprender a leer mejor. Es importante que podamos leer rápidamente y entender lo que leemos. En sus contenidos se detallan los lineamientos y recomendaciones que proponen Mortimer J. Adler y Charles Van Doren en cómo leer un libro. Trabajaremos los niveles de lectura de forma progresiva, desde la lectura primaria, pasando por la lectura de inspección y la lectura analítica, hasta la lectura paralela. Así lograrás leer y comprender lo que leíste, comparar y contrastar ideas. Este curso te ayudará a mejorar tus habilidades y competencias lectoras a través de sus contenidos y ejercicios. Estos contenidos han sido diseñados de acuerdo a las competencias lectoras y de comprensión que todo estudiante al ingresar a la universidad debe poseer. El resultado que puedes esperar al finalizar este curso es que comprendas lo que has leído y desarrolles la capacidad de utilizarlo. Introducción a la lectura universitaria. Parte 1. Dimensiones de la lectura. Capítulo 1. La lectura activa. Objetivos de la lectura como aprendizaje. Cualquier tipo de lectura supone una acción. La acción de leer activa la mente e incrementa la inteligencia. Cuanto más atención y comprensión, más activa es la lectura. Se considera que leer y escuchar equivalen a recibir comunicación de alguien dedicado activamente a darla o enviarla, en este caso, el autor. El objetivo de todo autor es darse a entender. Se establece una auténtica comunicación cuando lo que el escritor desea que se reciba llega a ti como lector. La destreza del escritor y la tuya, lector, se encuentran en un mismo objetivo común. Objetivos de la lectura. Un libro consiste en un lenguaje escrito por alguien con el fin de comunicar algo. El éxito de la lectura será determinado por el grado de recepción de todo lo que el escritor tenía intención de comunicar. Hay dos relaciones posibles entre el cerebro y el libro, y estas posibles relaciones quedan ilustradas por dos experiencias distintas que se pueden tener al leer un libro. Primera experiencia. El libro resulta totalmente comprensible de principio a fin. Entonces, el autor y tú, como lector, son como dos mentes con la misma moldura. Segunda experiencia. El libro no se comprende perfectamente. Es posible que se comprenda lo suficiente como para saber que no se comprende. No sabe que el libro quiere decir algo más de lo que se comprende y, por consiguiente, que contiene algo que podría incrementar nuestra comprensión. En este caso, puedes pedir a alguien que te explique lo que no logras entender. Puedes consultar otro libro o también puedes llegar a la conclusión de que no merece la pena tomarse tantas molestias, que has comprendido lo suficiente. El arte de la lectura es un proceso por el cual la mente de una persona, sin otra cosa que los símbolos de la materia lectora y sin ayuda exterior alguna, se eleva mediante el poder de su propio funcionamiento. La mente pasa de comprender menos a comprender más. Pasar de comprender menos a comprender más supone un esfuerzo intelectual. El término lectura se puede utilizar en dos sentidos diferentes. De información. Se da a leer periódicos, revistas o cualquier otra lectura que, según nuestra capacidad y destreza, nos resulta completamente comprensible. De inmediato, tales lecturas pueden contribuir a incrementar nuestra información, pero no aumentar nuestra comprensión. De comprensión. El segundo sentido consiste
en intentar algo que al principio no se comprende plenamente. En este caso, el material a leer es algo superior al lector, que soy yo, comunicándome al escritor algo que puede incrementar mi comprensión. Tal comunicación entre no iguales debe ser posible, porque de lo contrario nadie nunca podría aprender de otra persona, ni por mediación del lenguaje hablado ni del escrito. Aprender se refiere a comprender más, no a recordar más información con el mismo grado de inteligibilidad que otra información que ya conocemos. Existen dos condiciones bajo las cuales se da la lectura destinada a la comprensión. 1. En primer lugar, el escritor debe ser superior al lector en cuanto a la comprensión, y su libro debe de transmitir de forma legible las percepciones que posee y de las que carecen sus lectores potenciales. 2. En segundo lugar, el lector debe ser capaz de superar esta desigualdad en cierta medida, quizá en pocas ocasiones plenamente, pero aproximándose a la igualdad con el escritor. En la medida que se aproxime se logrará claridad de comunicación. Todos, sin excepción, podemos aprender a leer mejor y a obtener mejores resultados con nuestro esfuerzo, aplicándolo para que nuestras lecturas sean más provechosas. La lectura como aprendizaje. Diferencia entre el aprendizaje mediante la instrucción y mediante el descubrimiento. Obtener más información equivale a aprender y también llegar a comprender lo que antes no se comprendía, pero existe una diferencia importante en ambos aprendizajes. 1. Estar informado equivale simplemente a conocer algo, a saber qué es de una u otra manera. 2. Comprender significa saber en qué consiste algo, por qué es de tal manera, qué conexión tiene con otros hechos, en qué aspecto es igual a otras cosas, en cuál es diferente, y así sucesivamente. Esta distinción parecerá más cercana si logras comparar las diferencias entre recordar algo y ser capaz de explicarlo. Si recuerdas lo que dice un escritor, habrás aprendido algo al haberlo leído. Y si lo que dice es cierto, incluso habrás aprendido algo sobre el mundo. Pero ya sea un hecho sobre el libro o un hecho sobre el mundo, con lo aprendido solo habrás obtenido información si te has limitado a ejercitar la memoria y no serás más culto. En diversas épocas de la historia de la educación se ha establecido una diferencia entre el aprendizaje mediante la instrucción y el aprendizaje mediante el descubrimiento. El aprendizaje mediante la instrucción tiene lugar cuando una persona enseña a otra mediante el lenguaje hablado o escrito. Pero también se pueden obtener conocimientos sin que nadie nos los enseñe. Si no fuera así, y hubiera que enseñar a todos los profesores y profesoras lo que ellos a su vez van a enseñar, nunca se iniciaría el proceso de adquisición de conocimientos. Por consiguiente, debe producirse el aprendizaje mediante el descubrimiento, es decir, el proceso de aprender algo por medio de la investigación, la búsqueda o la reflexión sin necesidad de profesor. La diferencia entre aprender mediante la instrucción y aprender mediante el descubrimiento reside fundamentalmente en la diferencia existente entre los materiales con los que trabaja quien aprende. Cuando se te instruye, cuando estás descubriendo con la ayuda de un profesor, estás actuando sobre algo que se te comunica. Realizas operaciones con el discurso, escrito u oral, aprendes mediante actos de lectura o de escucha. Se puede decir que leer y escuchar son el mismo arte, el arte de recibir enseñanzas. Pero, cuando no cuentas con la ayuda de un profesor, tus operaciones se realizan con la naturaleza o el mundo, no con el discurso. Las reglas de este tipo de aprendizaje constituyen el arte del descubrimiento sin ayuda. Si empleas la palabra lectura en sentido amplio, puedes decir que el descubrimiento sin ayuda en sentido estricto consiste en el arte de leer la naturaleza del mundo, al igual que la instrucción consiste en el arte de leer libros o,
si incluyes la escucha, de aprender a partir del discurso oral. Pareciera que leer y escuchar resultan actividades relativamente fáciles, que no requieren demasiados esfuerzos. Pensar constituye solo una parte de la actividad de aprender. Tienes que utilizar, además, los sentidos y la imaginación. Tienes que observar, recordar y construir de una forma imaginativa lo que no puede ser observado. La diferencia entre instrucción y descubrimiento, o entre descubrimiento con y sin ayuda, tiene gran importancia porque la mayoría de las personas tienen que leer sin ayuda de nadie. La lectura, al igual que el descubrimiento sin ayuda, consiste en aprender por mediación de un profesor ausente, algo que solo se puede conseguir si se sabe cómo proceder. Ejercicio 1. Lee atentamente la lectura. Semblanza de Eugenio Espejo. Hijo de Luis Chusing, que procedía de Cajamarca, y de Catalina Aldas, mulata nacida en Quito. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo aprendió sus primeras letras en casa de sus padres. Fue doctor en medicina, jurisprudencia y derecho canónico. Se convirtió en el eje de la vida cultural y propagador de ideas progresistas con un considerable apoyo por parte de la aristocracia criolla. Dicho activismo en la vida cultural lo enfrentó muchas veces a las autoridades de la capital del virreinato. En 1779 publica su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica terrible a todos los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Fue nombrado primer director de la Biblioteca Pública. Escribió importantes trabajos de medicina, como las Reflexiones acerca de las viruelas, 1785. Investigación que se convertiría en el primer texto científico que refería la existencia de microorganismos. Editó el primer diario de la ciudad, Primicias de la Cultura de Quito, 1792, instrumento que utilizó para demandar el reconocimiento del respeto social, sembrando de esta manera en la sociedad quiteña la semilla de la independencia. Se ocultó en sus escritos tras el seudónimo de El Duende. Fue encarcelado por su actividad de denuncia continua. Después de 11 meses lo dejaron libre para que muriera en su casa el 27 de diciembre de 1795 a causa de disentería. Su defunción fue registrada en el libro de Indios y Negros. Ejercicio 2. Lee atentamente la lectura. El papel. En el antiguo Egipto se escribía sobre papiro, de donde proviene la palabra papel, el cual se obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del río Nilo. En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino, que consistía en pieles de cabra o de carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta. Por desgracia, era bastante costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos, dando lugar a los palimpsestos, perdiéndose de esta manera una cantidad inestimable de obras. Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y de cáñamo, e incluso del algodón. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Chai Lung, consejero del emperador Ge de Han, en el siglo II después de Cristo. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación del papel estuvo limitado a China. En el año 610 se introdujo en Japón y alrededor del 750 en Asia Central.
El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración del papel se extendió a Francia, que lo producía utilizando lino desde el siglo XII.